El foro Latibes vuelve a escena en un año en el que el índice se ha comportado de manera espectacular, con unas revalorizaciones muy fuertes, sobre todo desde el punto de vista de las compañías brasileñas. Y para hablar de todo esto y de los retos que hay a partir de ahora, está con nosotros Jesús González Nieto, que es director gerente de Latibes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Primero de todo, el reciente cambio en la presidencia de Estados Unidos puede provocar cambios en la política monetaria, pero ¿cómo pueden afectar a las compañías de Latibes? ¿Qué se puede esperar, en definitiva, de este cambio que tenemos ahora al otro lado del Atlántico? Pues es una gran incógnita en realidad, ¿no? Me parece que lo es para América Latina, pero lo es para todo el planeta, ¿no? Y la relevancia económica de Estados Unidos en su comercio exterior, en su consumo, en sus relaciones, en definitiva, internacionales y también financieras con el resto del mundo, pues está en un pequeño paréntesis, ¿no? Para redefinirlo, empezando por España o por Europa, etcétera. En América Latina afectará sobre todo a México. Para bien o para mal, México está muy cerca de Estados Unidos, su Producto Interior Bruto depende en buena medida del consumo estadounidense, de la fabricación y del comercio que tienen con México, y es evidente que cualquier modificación del statu quo, tanto normativo y jurídico como comercial y de expectativas, pues puede tener un efecto. Evidentemente, enseguida los inversores se ponen en el peor escenario, pero sí, habrá que ir siguiéndolo. Precisamente ese es uno de los temas que seguro que se van a tratar en los paneles del foro Latibes, porque tenemos grandes economistas macro y también grandes gestores de fondos que nos van a poder dar un poco su primera impresión. Pero es algo que no va a afectar solamente a México, como hemos dicho, va a afectar a toda la región. Y lo iremos viendo en los próximos meses. Yo creo que no hay nadie que se atreve a decir exactamente cuál es el diagnóstico en este momento. Y en este momento, ¿qué visión tienen para las compañías latinoamericanas en España? Bueno, yo creo que, lo acabas de mencionar, Latibes se ha comportado muy bien en términos de precios, es decir, el índice tiene una revalorización este año cercana al 70%, lo cual es absolutamente excepcional. Es verdad que al movimiento de los precios en los mercados de origen, sobre todo en Brasil, se ha unido la revalorización de la divisa brasileña, del real, no tanto en el caso de México, incluso el peso mexicano en los últimos tiempos, como sabemos, se está debilitando, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que el seguimiento de la región tiene que tener dos premisas. En primer lugar, hay que poder distinguir entre unos países y otros. Latinoamérica no se comporta como un bloque. Lo que es bueno para algunos países como elemento exterior es malo para otros. Hay que diferenciar entre regiones, claro. Exacto. No tiene nada que ver México con Brasil, y tampoco tiene que ver, aunque estén muy cerca, Argentina con Chile. Entonces hay que poder diferenciar en ese, vamos a decir, mosaico que es América Latina. Y la segunda cosa es que hay que ver con cierta perspectiva las evoluciones, ¿no? Hay que decidir si uno quiere estar como inversor, digamos, estable, estratégico en la región, que es lo que han decidido pues la gran mayoría de las grandes empresas españolas, por eso también van a estar presentes en este foro Latibes, o vas a estar intentando entrar y salir como un inversor más especulativo, más oportunista, y bueno, evidentemente pues saber manejar la volatilidad, que no es poca en los mercados de la región. Y en este foro Latibes, como hemos comentado, van a abordar los principales retos, tanto a nivel macroeconómico como de todo lo que está por venir para estas compañías. ¿Cuáles son los temas más importantes que van a tratar? Bueno, en primer lugar, antes lo mencionaba, va a haber un panel macro y un panel de gestores de inversión. En el panel macro intentaremos averiguar con grandes economistas internacionales si lo que el propio Fondo Monetario Internacional y otros organismos como la CEPAL prevé, que es una especie de vuelta al crecimiento, ¿no?, de la región, sobre todo porque aparentemente Brasil estaría tocando fondo en su recesión, eso no es algo que se puede dar por sentado para el año próximo, para el año 2017. En segundo lugar, estaremos viendo si esas expectativas macroeconómicas se cumplen o hasta qué punto se pueden anticipar en el caso de la gestión de los principales fondos de inversión también de la zona.
Este sería un primer punto. Un segundo punto se centra en elementos, por así decirlo, sectoriales. Es decir, vamos a analizar dentro de ese macro, vamos a ir yendo hacia la micro y vamos a entretenernos durante un tiempo en sectores tan interesantes como las infraestructuras o la construcción, el turismo, el inmobiliario, que es un sector muy interesante también ahora en la región, por supuesto el sector financiero. En definitiva, vamos a ir viendo poco a poco qué podemos esperar de distintos elementos de la economía, con participación naturalmente de empresas tanto de México, Brasil, Chile o Perú, pero también de muchas empresas españolas que tienen fuertes intereses en la región y que por lo tanto son también empresas iberoamericanas, ¿vale? Y por último tendríamos un tercer bloque que se desarrolla también a lo largo de todo el foro, donde veremos otros temas, por así decirlo, transversales que afectan a todos los sectores y que tienen gran interés. Por ejemplo, hablaremos de innovación. ¿En qué medida América Latina está en una corriente de innovación que impulsa su crecimiento? Hablaremos también de los emprendedores. Es un tema que nos interesa mucho en España, pero claro que también en América Latina. Y veremos compañías muy pequeñas que ni siquiera cotizan, pero que, ¿por qué no?, podrían empezar a cotizar en el futuro. Veremos otros temas, por ejemplo, el papel de la mujer como líder empresarial, como directiva en la región. Esto que estamos viendo en Europa, que poco a poco se van incorporando, ¿qué pasa en América Latina? En definitiva, vamos a tener una panorámica muy amplia, porque el Foro Latibes no solamente es un foro de bolsa, es un foro, digamos, de inversión empresarial y de relación empresarial. Antes me hacía mención del comportamiento espectacular que ha tenido el Latibes durante todo este año, y quería preguntarle si piensa que esa tendencia cree que va a continuar, viendo cómo está el escenario ahora mismo durante el próximo año. Bueno, esto es muy difícil y yo además, como no ya sé soy que es un poco de bola de cristal. No, pero no soy tampoco analista ni gestor y no sé si te voy a poder ayudar mucho, ¿no? Lo que sí que sé es que hay de nuevo mucho interés en la región y también es verdad que la región se comporta, los precios de la región se comportan mucho por los flujos, es decir, no solamente por el cambio de expectativas, que yo creo que ha sido el detonante. Pensemos en que la región depende mucho del precio de las materias primas. Las materias primas se han deteriorado muchísimo en el precio del año pasado, pero este año parece que se han dado la vuelta. Claro. Hay más estabilidad, empezando por el propio petróleo. Por lo tanto, eso ha tenido un impacto, como mínimo, en las expectativas de lo que va a ocurrir en el resto del año y sobre todo en el año próximo, ¿no? También, evidentemente, decía que afectan los flujos, es decir, en qué medida el hecho de que en mercados que a veces no son tan líquidos como los mercados europeos entren muchos fondos de inversión de golpe a invertir, provoca una reacción más exagerada, más volátil de la que inicialmente se había previsto. En definitiva, no es fácil de prever, pero lo que sí es cierto es que los inversores que son estables y que han sabido resistir, digamos, han visto muy recompensada este año su estrategia. Compañías como Banco Bradesco, Gerdau, Electrobras, duplican o triplican casi su cotización durante este ejercicio. Todos ellos son de Brasil. Sí. ¿Piensa que las compañías brasileñas pueden seguir tirando del carro como hemos visto hasta ahora, por lo que hemos hablado hasta ahora? Estabilización en materias primas, claro, mejores expectativas en definitiva, ¿no? Claro, efectivamente, Brasil yo creo que es la clave de lo que ocurra también en el año 2017, ¿no? No solamente porque es la economía más importante de la región, sino porque ha sido la economía que peor se ha comportado en los 2 últimos años. Brasil ha reducido su Producto Interior Bruto, se ha contraído en el año 2014 en el orden del 2,5% y en el año 2015 pues casi en el 3%. Entonces, si pasa de crecer 2,5-3% a crecer, aunque tan solo sea un 0,5%, estamos en un punto de inflexión muy importante. Esta es la apuesta del mercado, esto es lo que se está viendo. Y no nos olvidemos de que las principales compañías, como alguna de las que mencionabas, han sufrido un castigo también muy duro en los últimos años. Doblemente si operamos en euros, porque también el real brasileño se ha depreciado muchísimo en el año 2015, pero ahora ha recuperado una parte relevante de esa depreciación. En definitiva, estamos muy lejos de los máximos que vimos en el año 2012, 2011. Hay
hay camino para recorrer si nos fijamos en eso, pero tienen que ir confirmándose determinadas hipótesis. Y ya por último, si pensamos de cara al 2017, ¿por qué un inversor debería fijarse en el Latibes? ¿Por qué debería apostar por este mercado? Yo creo que los inversores españoles, teniendo en cuenta que ya tienen una cierta exposición a través de compañías españolas, harían muy bien, aunque solamente sea para hacer un seguimiento de sus propias inversiones en España, en dedicar algo de tiempo a seguir la región, a seguir Brasil, a seguir México fundamentalmente, pero también algunos otros países. Entonces, una vez que dedicas algo de tiempo a eso, yo creo que es muy sabio seguir la regla de diversificar y, por lo tanto, dedicar una parte de tu cartera, siquiera pequeña, a directamente invertir en la región. Yo creo que, insisto, es inevitable ese esfuerzo de seguimiento, aprovechémoslo, busquemos también otros valores que, por ejemplo, los que has mencionado, o cualquiera otro también de México, de Argentina, etcétera, que son asequibles y que se pueden comprar en el día a día en Latibes sin mayor inconveniente. Pues Jesús González Nieto, un placer como siempre recibirle aquí y le deseo todo el éxito en estas jornadas del Foro Latibes. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.